Saji, bienvenido a tu horóscopo semanal. Vamos comenzando ya la arrancada de este mes de noviembre, mes número 11 de este año 2023. Pues vamos a ver qué va a estar sucediendo en tu vida, Sagitario, cariño mío, a partir de la tendencia que nos marquen las cartas y el tarot. Por supuesto, yo voy a estar aquí lista para comunicarte. Recuerda, Saji, que son lecturas generales. Atrapa lo que sea para ti, lo que no, libéralo al universo. Y recuerda también visualizar tu signo ascendente, Luna y Venus, para que completes toda la información para esta semana. Bueno, pues comenzando la semana de noviembre, primera semana de noviembre, y mira quién te da la bienvenida, la bella Sarita. Hola, Saji, ¿cómo estás? Un besito, mi amor, te envía tu preciosa Sarita. Bueno, pues, Saji, ¿cómo has estado? Mis centauros valientes, mis centauros de fuego. Este horóscopo va a ser un poquito diferente, un poquitico más corto, aunque va a tener toda la información, porque lo estoy grabando antes de salir de viaje, pero lo quise hacer para que no nos quedáramos, ¿verdad?, sin la predicción semanal. Claro que no. Bueno, pues voy a dejarlo todo ahí listo y voy a salir de viaje. Un viaje cortiquito, no es nada muy extenso. Bueno, pues vamos, Saji, con este horóscopo semanal. Vamos arrancando el mes de noviembre y vamos con tus energías. Comenzamos por aquí la lectura. Bueno, el agotamiento. Saji, el agotamiento. Esto te va a coincidir, a algunos sagitarianos le va a coincidir con su luna, su ascendente o su Venus. Si mal no recuerdo, salió para otro signo. Mira, esto es una carta, si tú te fijas, de una sola persona, una solita persona que está ahí intentando, ¿verdad?, armar toda esta maquinaria. Es como un robot, pero sin embargo esa persona está sola, no tiene a nadie que la está ayudando. Lógicamente hay tremendo desorden ahí, se visualiza tremendo desorden, toda la maquinaria está deshecha, ¿verdad? Y esta persona está agotada de estar intentando solucionar esta situación. Habla del agotamiento. La carta número 9, el 9 representa el 9 de bastos en el tarot regular, y el 9 de bastos es estar a la defensiva, defendernos de lo que no nos corresponde, ¿verdad? Mira, el agotamiento aparece cuando nosotros nos sobrecargamos de trabajo. Esto puede ser un agotamiento físico que tú estás experimentando, Sagitario. Tienes mucho trabajo, además los quehaceres de tu casa, o tienes muchas preocupaciones, situaciones sin solucionar, sin arreglar. Puede ser en cualquier área de tu vida, Tati, no tengo dinero, estoy escasa de dinero, o perdí mi empleo, y no sé cómo solucionarlo porque he tocado varias puertas y no encuentro trabajo, o tengo una situación difícil familiar con mis hijos o con mi familia en sentido general. O puede ser un problema personal, una crisis de pareja también. Son muchas cosas, ¿verdad?, que además de nuestro trabajo físico nos llevan al agotamiento profundo. Aquí hay un agotamiento. Mira el rostro de esta persona, Saji. Mira el rostro de esta persona, ¿verdad? Está ciertamente aborrecida. Es como que ya se sentó y esto que se caiga en bandas porque ya yo no puedo más. Bueno, tu energía para esta semana, de todas maneras te mencionaba el 9 de bastos, defenderte de lo que no te corresponde. Si puedes delegar tareas, si puedes pedir ayuda, ¿verdad? O simplemente esto no me toca y no tengo por qué hacerlo porque estoy haciendo lo que me toca a mí más lo que le toca a otra persona. Esto va para la casa y para el trabajo y para todo. Pues hazlo, ¿verdad? Porque es una carta de una energía bastante complicada, ¿verdad? Bueno, de todas maneras vamos a ver qué marca el tarot como tendencia para esta semana de acuerdo a tu energía, Saji. Ya te siento ahí con agotamiento, cariño mío. Va a ser una semana, también puede ser que trabajes mucho y te sientas agotado, ¿verdad? Vamos con el tarot. Mira, tienes aquí la carta del 8 de copas. Tienes la carta de la fuerza. Tienes la carta por aquí de las de copas. Fíjate, pero tienes la carta de la fuerza, fíjate. Es que eres fuerte, pero de todas maneras el agotamiento está ahí. Y tienes la carta de el rey de bastos. Bueno, en el fondo del mazo vamos a ver qué ha quedado. Aquí ha quedado la carta del diablo. La carta del diablo. Aquí se llama la sombra.
Bueno, fíjate que tu carta clave es la carta del diablo, ¿verdad? Vamos a leer, Sagi. Primero que todo, cariño mío, el 8 de copas. Mira, el 8 de copas es yo me marcho de un lugar o de una situación donde ya yo siento que ahí no tengo por qué estar y no tengo nada que sacarle a esa relación amorosa, a esa persona o a esa situación. Yo me marcho. La solución está en marcharse, ¿verdad? Yo siento que hay algunos sagitarianos aquí que van a estar dándole la espalda aunque te duela, porque fíjate, estamos hablando de 8 de copas, ¿verdad? Le doy la espalda a mis sentimientos, le doy la espalda a lo que siento, le doy la espalda a este amor, le doy la espalda a esta relación, ya no puedo más porque siento que ya no tengo nada que sacar de ahí. Es como querer sacar agua de un pozo que está seco. No se puede, ¿verdad? Y yo siento que aquí hay un grupo de sagitarianos que han estado así, queriendo sacar agua de un pozo que está totalmente seco. Ve adaptando la lectura. Para algunos de ustedes va a ser dejar atrás una relación. Puede ser un triángulo amoroso, puede ser una relación poco comprometida, como un amigo con derecho, una persona que va y viene de tu vida, no se acaba de comprometer. O puede ser una relación bastante complicada, incluso hasta tóxica, ¿verdad? O un matrimonio incluso. No tienes nada que buscar ahí. Probablemente a partir de esta semana en cualquier momento tomes tu decisión y te marches. Quizás algunos sagitarianos están así con este agotamiento porque ya tomaste la decisión hace unos días atrás o hace un tiempecito atrás y le diste la espalda a esa relación amorosa. A mí me está llevando al amor, pero esto ve adaptándolo porque puede ser también, me voy de este trabajo porque aquí no tengo nada que buscar ya, me pagan poco. O me voy de esta zona porque aquí no hay opciones para trabajar, yo me voy a mudar de ciudad o me cambio de zona, me cambio de casa o me voy de este país para otro, voy a intentar emigrar porque ya no tengo nada que hacer aquí. Adáptalo, ¿verdad? Pero yo siento que vas a estar dejando atrás una situación bastante complicada para ti y te está doliendo. Fíjate que es las copas, ¿verdad? Te está doliendo, te cuesta, pero al final vas a tomar tu decisión. Sagitario, una de las cosas más importantes que van a ocurrirte a partir de esta semana es que Sagitario va a tomar una decisión de dejar atrás. Puede ser un sentimiento, puede ser una relación amorosa o puede ser otra situación de otra área de tu vida que te está costando trabajo, pero lo vas a hacer. Y mira si lo vas a hacer porque tienes aquí la carta de la fuerza. La fuerza te está diciendo que tú vas a sacar fuerzas de dentro de ti. La carta de la fuerza es una carta que habla de fuerza, pero no es fuerza bruta, es fuerza en nuestro interior. Tú eres más fuerte de lo que tú mismo te imaginas. Sagitario es un signo extrema, y oye el calificativo, extremadamente fuerte. Tú eres extremadamente fuerte. Tú lo vas a lograr, tú te vas a ir de esa situación y tú vas a lograr con esta fuerza que tú tienes salir adelante a partir de ese momento que tú tomes la decisión en todo lo que tú te propongas. La fuerza la vas a sacar de dentro de ti. Nadie, absolutamente nadie va a venir a darte fuerza porque tú la tienes de sobra. Así que vas a tomar una decisión muy contundente. Sin embargo, tienes aquí un as de copas que yo veo. Lo que marca el as de copas es un nuevo comienzo y para algunos sagitarianos puede ser incluso que no te haya resonado este primer mensaje, ¿verdad? Estás comenzando de cero, quizás una nueva relación. Yo siento aquí que hay un grupo de sagitarianos que están conociendo una personita nueva en el amor y si no es así, la vas a conocer a partir de esta semana en cualquier momento. Llega el amor, toca el amor a tu puerta. Renace esa ilusión, esa esperanza, esos deseos de volverte a enamorar. Hay un as de copas aquí que está hablando de un nuevo comienzo en el amor. Algunos sagitarianos que están casados o que tienen su personita especial, puede ser solo para algunos de ustedes que hayas estado en medio de una crisis amorosa con tu pareja, que puedan llegar a un consenso, a un acuerdo y puedan conversar. Por supuesto, esto no va a ser para todos los sagitarianos, porque hay otro grupo de sagitarianos que aplican para este primer mensaje. Es decir, no vas a querer acuerdo, ya eso es un pozo vacío y vas a querer retirarte. Pero hay otro grupo de sagitarianos que sí, todavía se puede intentar, ¿verdad? Lo que hay es que conversar y que sepas que si ese es tu caso, por lo menos tu pareja o tu persona especial van a querer conversar y van a querer llegar a un punto medio contigo. Tampoco es que va a ser tan sencillo porque esto es una persona que te ama con ese as de copa y no te va a querer perder.
Tienes aquí un rey de bastos. Este rey de bastos es una nueva energía que está llegando para ti. Está aspectado al lado del as de copas, que habla de un nuevo comienzo. Y esto va para todos los sagitarianos, los que tienen pareja, los que no tienen, los casados, los que están comprometidos, para todos, los solteros, para todos. Hay una persona que tiene muchos deseos de estar contigo, que tiene incluso deseos de tener intimidad contigo, que ha tenido fantasías sexuales contigo y las quiere llegar a cumplir, ¿eh? Así que a partir de esta semana esta persona se va a poner en marcha y probablemente te esté invitando a una escapadita. Si tú tienes pareja y esto no te interesa, pues lo dejas pasar. Hay otro grupo de sagitarianos que quizás esta persona también te gusta y bueno, pues te des la oportunidad de pasarla bien. Es un rey, no vamos, y está aspectado al lado de un as de copas. Esto puede ser el comienzo de una nueva relación. Que comience así con mucho fuego y que comience con solo intimidad al principio, puede ser, pero esto va a mayores, ¿eh? Esto puede ser una nueva relación que viene para ti, una relación amorosa. En cuanto al trabajo y a la economía, yo te siento trabajando mucho, tómate tu tiempo de descanso, eres fuerte, cierto, pero es importante que te tomes tu tiempo de descanso porque esta carta del rey de bastos habla de trabajo y trabajo y trabajo, es el rey del trabajo, ¿verdad? Y el as de copas también está marcando un nuevo comienzo para los sagitarianos que no tienen empleo. Puede ser que estés encontrando empleo y que sea un hombre que te ayude a encontrar ese empleo que tanto te hace falta. Una energía masculina te va a querer ayudar, ¿eh? Puede ser un amigo, puede ser un familiar que te lleve a un lugar o que te dé la guía de dónde están contratando y demás. Veo a un hombre ayudándote a conseguir empleo, para los sagitarianos que no tienen empleo. Carta clave, el diablo, cariño. Tienes aquí el diablo, aquí se llama las sombras. Mira, si tú te fijas, esto es una mano, pero lo que está reflejando la sombra es un diablo, ¿verdad? Hay cosas que están delante de ti, la solución quizás tú no la estés viendo tal y como es y pienses que todo es mal o que todo te sale mal o que la has estado pasando mal. El diablo habla de esto, ¿verdad? No proyectes la sombra de que no es. No pienses que las cosas son malas completamente porque no lo son. Necesitas ver el panorama correcto de todo. Y esta es la clave es tu carta clave, es la clave del éxito para esta semana. Se está proyectando en ti un tiempo negativo, pero no lo es. Hay que abrirse y expandirse. Y si no tienes empleo, pues buscar, insistir y tratar de solucionar las cosas, ¿verdad? No te sumerjas en ese diablo, ¿verdad? Que es la sombra. Bueno, aquí todo está saliendo mal y ya yo voy a colgar los guantes. No. Incluso aunque estés terminando una relación de pareja, hay otras oportunidades que se presenten delante de ti. No todo es malo, ¿verdad? Probablemente el universo, Dios mismo, te esté quitando de encima a una persona que no te merece, para los sagitarianos que están terminando una relación. Porque yo siento que aquí hay un grupo de sagitarianos, otros no, pero hay un grupo que sí están pasando situaciones bien complicaditas. Vamos a ver qué te dice el oráculo de fin de ciclo. Fíjate, por lo menos la parte de la economía, y qué bueno, porque el diablo habla de economía, ¿verdad? Fíjate que ha salido para ti estas dos cartas que las dos hablan de fortuna y de economía. Sagi, mira, la primera carta, ¿qué te está diciendo? Una muy buena, una great, ¿verdad? Una muy buena, una increíble fortuna. Puede ser que te estén aumentando el salario próximamente, puede ser que recuperes tu economía o que te paguen un dinero que te deben, que llegue una sentencia judicial donde tú estás demandando una remuneración económica por algo, ¿verdad? Para los sagitarianos que estén en medio de un proceso legal. Bueno, pues hay un dinero que te llega y fíjate que te llega inesperadamente y por manos de otra persona. Ya te digo, o bien te van a aumentar el salario, te van a dar una bonificación en tu trabajo, si trabajas, o bien te van a hacer un obsequio, puede ser, o una ayuda financiera, claro que sí. Por manos de otra persona, mira esta carta, por manos de otra persona vas a recibir ese dinero inesperado, es lo que está diciendo esa carta. Bueno, pues, Sagi, a echar de ti las sombras, mi amor, vamos con las hadas, vamos a ver qué dicen las hadas. Por aquí está, qué te aconsejan para esta semana. Fíjate que te está hablando de nuevo trabajo.
Para mí que algunos sagitarianos esta situación, este agotamiento y esta situación es dinero, es trabajo, es empleo. Mira, dice, nuevo trabajo, enfocas tu trabajo de una manera nueva, positiva y de éxito. Algunos sagitarianos no es que van a cambiar de empleo, pero sin embargo te pones pilas, ¿verdad? Y vas camino al éxito con lo que sea que tú hagas. Para otros es un nuevo trabajo literal. Bueno, pues vamos con los signos con los que vas a estar lidiando en esta semana, Sagi. Vamos con los signos. Tienes aquí a Libra, signo de aire. Tienes también a Escorpio, signo de agua. Tienes a un Leo, signo de fuego. Y tienes por aquí todos los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, ya lo habíamos mencionado, signo de fuego. Sagi, besitos, mi amor. Déjame en comentarios qué te ha parecido. A mí me va a encantar leerte. Está fuerte esta lectura, y profunda. Bueno, pues regálame tu like, comparte si te apetece, activa la campanita. La bellísima Sarita y yo deseándote que descanses, mi amor, y que trates de pasar una semana feliz y en bendición, ¿verdad? Yo te lo deseo. Claro que sí. Namaste. Bye, bye.